Esta ideología ha sido promovida desde ideologías múltiples que en resumen diríamos son ideologías ateas en contra de Dios. La destrucción de la familia es uno de los estadios en la batalla, en el combate espiritual para instaurar el reinado del anticristo. Esto no es simplemente un cambio, entre comillas, cultural, de algunas personas que opinan de una manera, otras de otra. Ni siquiera es solamente un interés económico que existe desde grupos corporativos muy poderosos a nivel mundial, encaramados en algunos gobiernos de países que influyen mucho en el sistema internacional, ni siquiera de organismos internacionales, sino en el fondo esta ideología es satánica. Y es parte de la larga lucha entre Jesucristo, que ya venció, y Satanás, arrojado a la tierra y que tiene poco tiempo, como nos dice el capítulo 12 del Apocalipsis, y que, como dice San Pedro en su carta primera, ronda buscando a quien devorar. Y entonces, si nosotros analizamos esta ideología únicamente como algo, entre comillas, cultural, sociológico, inclusive solo político, incluso solo económico, incluso solamente moral, caemos en un error. Por eso señalar que esto es una mentira, un engaño, una falsedad, es muy importante, porque sabemos que Jesucristo es la verdad y además hay el otro, que es el príncipe de la mentira, el mentiroso desde el principio. Y entonces esta ideología de género, en lo sintomático, tratamientos paliativos, se puede atacar en la perspectiva, diríamos, legal, en la perspectiva política, en la dimensión cultural, en sus vertientes de la educación formal y de la educación informal, en el daño a la familia, en el daño a los niños y a los jóvenes, pero en el fondo lo que está en riesgo es nuestra salvación. Y eso tenemos que tenerlo claro para que, además del tratamiento sintomático, que baje la fiebre, cure los dolores, reduzca los efectos negativos, nosotros sepamos que tenemos que dar el tratamiento etiopatogénico, se diría en medicina, es decir, ir a la causa, a la raíz del problema. Y bueno, tengo aquí muy pocas láminas porque ya la presentación anterior de la doctora Sisi ha explicado ampliamente con las limitaciones del tiempo este tema. Yo simplemente remarcar en que esto es una mentira, es un engaño, que está en el marco de esta ideología de la llamada revolución sexual y que esto es algo que no empieza recién, que tiene antecedentes remotos, mediatos e inmediatos. Y que en el Perú en concreto, porque nosotros no estamos hablando solamente en abstracto de cómo enfrentar esto en abstracto, sino en concreto en el Perú, a las familias peruanas, a los niños, a los jóvenes, a los ciudadanos peruanos. Y en el Perú esto se ha traducido ya desde el gobierno anterior del presidente renunciante, reemplazado por su vicepresidente, también renunciante y continuado con las actuales autoridades en lo que sigue invariable y es lo que se llama los enfoques transversales que apuntan a la educación. Y estos enfoques son una mentira más, que buscan introducir la ideología de género y atentar contra la familia y la persona humana. Este engaño persiste en el deseo de cosificar a la persona humana, hacer del ser humano un objeto, sobre el pretexto de enfrentar la violencia
contra la mujer, de la violencia intrafamiliar, del bullying contra las personas homosexuales, lesbianas, y entonces se presenta, entre comillas, como una falsa solución para un problema construido y que busca engañar y manipular a la sociedad entera, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Entonces es un real caballo de Troya y hay un artículo del decreto legislativo 1408 aprobado por el gobierno anterior, donde señala las políticas transversales y dentro de ellas menciona la igualdad de género y el enfoque intergeneracional. Ambos apuntan a este punto. Estos enfoques lo que buscan es introducir esta ideología de género desde las edades más tempranas en todo el sistema educativo formal e informal, y este engaño busca que destruir la familia.